Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. Estamos aquí en los estudios de Radio UNIAC y hoy, nuevamente cumpliendo una racha de 6 capítulos ya, me acompaña Francisco Venegas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sabía que eran tantos capítulos de Yo corrido, creo que pero sí, puede ser, ¿cierto? Sí, llevamos harto. Mira, la ya Fer se está nos hace una desvaneciendo seña. la foto de... ¿Cuánto? 9 capítulos ya, Se seguidos. está empezando a Wow. desvanecer la foto De Marcelo de Morales. Marcelo Morales como del, Mira, queremos... de Volver al Futuro. Sí, uy, sí, queremos mucho a Marcelo, Pero ha estado con pero mucho ustedes saben, asunto. sí, pues la gente que dirige una institución muchas veces tiene sus reuniones, sus viajes, sus cosas, pero voy a decir algo polémico. Estuvo en otro podcast. Chan. ¿Verdad? Ah. Pero está bien, hay que hacerse el espacio No, y el no sé tiempo. yo. Y No yo sé. aquí Tú- al pie del cañón. Yo aprecio tu compañía, Pancho, quiero que lo sepas, pero que se sepa también de que Marcelo estuvo en otro espacio y no en este. Así que, nada, tengo que hacerlo como conductora del espacio. El capítulo de hoy lo vamos a tener dedicado a nuevamente estrenos chilenos que llegan a nuestra cartelera, porque ustedes saben, hay muchos podcasts de cine, pero pocos sobre cine chileno, y antes de sumergirnos en lo que son las películas que van a llegar, vamos a viajar un poco, porque Cineteca no solo tiene espacio para el estreno chileno, sino también para el estreno internacional. Y tenemos 2 películas que tienen funciones justo, si no me equivoco, este viernes 26, que tenemos las últimas funciones de la película Nouvelle Vague, no sé si la pronuncié bien. Sí, está bien. Siempre tuve problemas con pronunciar este movimiento cinematográfico, que es una película de Richard Linklater. Bueno, de Don Richard. De Don Richard Linklater. Que lo han definido como una carta de amor a Sí. la nueva ola francesa. Sí, aparece también como personificado increíblemente bien el Jean-Luc Godard. Sí, es muy bueno. Quizás demasiado bien. Sí, quizás perturbante, ¿cachai? Sí. Pero nada, como que retoma un poco el cómo nace en la mirada de Linklater, cómo nace el movimiento de la nueva ola francesa en el cine y que nada, nos trajo así como grandes clásicos de la historia del cine y que siguen apareciendo hasta el día de hoy. Entonces es un homenaje un poco a todo ese cine de los 60 francés, donde era un poco, por así decirlo, como chasconear un poco la forma de hacer cine, donde la ciudad también se hacía parte del escenario cinematográfico. De hecho, a mí me da risa sentir que es como la película es como un making of falso igual, pero Claro. falso en el sentido de que es ficcionado, digámoslo. Sí, pero también es un otro subgénero Sí, cinematográfico como del cine dentro del cine, Sí, películas de cómo se hacen otras películas, que también es súper entretenido de ver. Hay por ahí, no sé, ejemplos chilenos como La Dama de las Camelias, que trata de eso. gran Hollywood película. es así también, donde aparece, digamos, como la filmación de una película dentro de otra. Así es. Y bueno, también dentro de nuestra cartelera internacional pueden encontrar un estreno bastante particular llamado La Cronología del Agua. Y si no les suena el nombre de esta película, quizás les suene el nombre de la directora, que es la mismísima Kristen Stewart, que muchas la conocimos por protagonizar una saga adolescente llamada Crepúsculo, y que ella, bueno, fue creciendo, adoptando distintos roles, siempre muy cercana al cine independiente, Kristen Stewart, hay que decirlo. Y hoy se lanza con su primer largometraje, que también está basado en las memorias de la actriz, de la escritora Lidia Joknavicic. Tuve que leerlo. Es difícil. Es sí. difícil, estaba difícil. Sí. Está basado en esta autobiografía y tiene una búsqueda sensorial, por decirlo de alguna manera,
bien interesante de ver en pantalla grande. No quiero spoilear a nadie, porque siento que es como una película que habla sobre el dolor, superar trauma y cosas así, pero prefiero dejarlo ahí en la, ¿cómo se dice? En la generalidad. Sí, y que pueden ir a disfrutarla en nuestra sala de manera gratuita. Estamos con estos también estrenos internacionales de julio, aprovechando un espacio quizá de vacaciones todavía para algunos, para los papás que se tomaron vacaciones. Sí, que lo lograron. Sí, que lo lograron, y mamás pueden ir a ver estas películas. Sí, quizá, como dijimos el capítulo pasado, hablando de vacaciones de invierno, con clásicos infantiles, pero también tenemos aquí estas películas que no son para nada infantiles, digámoslo, son muy, muy adultas ambas, y también ahí apostando a los distintos públicos que tenemos en Cineteca. Y si luego no alcanzaron a ver la película cuando tuvo su fecha de estreno, como nosotros estrenamos de manera posterior a la fecha en que se estrenan las películas, y de manera gratuita, entonces pueden aprovechar también de que si no la vieron en la sala de cine, este también es un súper buen momento para hacerlo. Y yo digo, ¿cuándo el cineforo con Kristen Stewart? Ya, ojalá. Se viene el sueño. Bueno, y también vamos a tener el estreno de la última película de Pedro Almodóvar, que es Amarga Navidad. Lanzando la exclusividad, Francisco. Que un poco se presenta a sí mismo Almodóvar, digamos. Uno dice película de Pedro Almodóvar y a veces ni siquiera es tan necesario como toda la publicidad que puede haber detrás de una película, y el nombre y el director ya, digamos, que lleva público por sí solo. Increíble. Y ya todavía, bueno, no sé, en realidad sí, vamos a tener disponibles los tickets para cuando estemos emitiendo este episodio. Pero lo estaremos avisando por nuestra red. Pero te lanzaste en la exclusiva y va a salir en nuestra red, así que atenti. Yo veo que esa función se agota pronto. Se va a agotar prontamente, y estamos también felices de tener la película en la cartelera, como la queríamos, la estábamos buscando, y sí se pudo. Sí se pudo. Oye, y a propósito, bueno, vamos a seguir hablando de estrenos, dedicando nuevamente un episodio a estrenos chilenos, así que vamos primero al corte musical. Vamos a escuchar a un artista que está muy, muy presente en boca de todos, siento, en este momento, que es Javier Electra, con Sagrado por Esencia, en Efecto Cineteca. Y tierra mezclado, de pronto me invade un pensamiento
En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Hola, buenas, estamos de vuelta en Efecto Cineteca, el programa de cine de la Cineteca Nacional de Chile. Y en esta oportunidad, ahora Ángela también me dejó solo, pero por una súper buena razón, porque tenemos dos invitados el día de hoy para conversar sobre la película He de morir cantando. Están sus dos directores, que es Eduardo y Sebastián Lavados. Así que Eduardo, Sebastián, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea es que podamos ir conversando un poco sobre la película He de morir cantando, que tuvo participación en varios festivales como Inédit y algunos festivales chilenos. Y para que quienes nos están mirando y escuchando, porque estamos como por Spotify, por YouTube, por la página de UNIAC, contarles un poco sobre la película, así que voy a pasar a leer la sinopsis para que así estemos todos enterados de lo que vamos a conversar. Dice: en el árido campo chileno, un obrero pícaro enfrenta la pobreza y la enfermedad, mientras un viejo pastor resiste la sequía que azota su tierra. En vigilias de cántalo divino y procesiones de bailes chinos, ritos centenarios que se esmeran en vivificar, ambos elevan coplas de devoción y rogativas al cine, que parecieran subliminar las penas y las alegrías de un pueblo, de su pueblo, porque a pesar de todo, ellos como tantos otros han sido cantores cantando y cantando han de morir. Así que bienvenidos Sebastián y Eduardo. Primero, conocer, porque este es un mundo que también es bien misterioso y donde no todas las veces una persona común y corriente, digamos, puede acceder a conocer quiénes son estos cantores y estos cultores. Entonces, por un lado, ¿cómo nace este primer interés en adentrarse en el canto a lo divino y en los bailes chinos también? Con mi hermano este proyecto lo empezamos en 2015, 2016, hace ya 10 años. Nos tomó ahí un tiempo en realizar. Y básicamente el punto de partida, en mi caso, fue que llegué a un cassette con una recopilación de melodías de canto a lo divino. Y era algo que, si bien yo no conocía directamente, inmediatamente me evocó a un universo que sí era familiar, porque se reconocía a través de melodías que, por ejemplo, tomó Violeta Parra o Víctor Jara. Entonces se me abrió un mundo, y que a su vez el tipo de melodía me evocó a un mundo muy particular y despertó una sensibilidad en mí, y que inmediatamente quise explorar y empecé a explorar ese mundo. Y en paralelo también, justo de forma media sincrónica, mi hermano también tuvo su propio acercamiento a ese mundo, y nos propusimos hacer un documental. Ambos estábamos terminando nuestras carreras de audiovisual y cine, y nos propusimos sumergirnos en este mundo, conocerlo, y hacer un documental que en un principio no sabíamos ni cómo hacerlo, ni cuál iba a ser la forma que iba a adquirir, pero tuvimos eso claro desde un principio, que queríamos darle una forma audiovisual a este mundo. Ahí no sé si tú querías complementar con cómo llegaste tú. Sí, yo llegué, la verdad, por casualidad, un fin de semana leyendo el diario, y me enteré que habían declarado Tesoro Humano Vivo la UNESCO a don Arnoldo Madariaga. Uh-huh. Y ahí lo presentaban, un cantor de en ese entonces de haber tenido unos 75, 80 años. Y en la nota te explicaban un poco del mundo del canto a lo divino, el canto a lo poeta, de los payadores. Entonces eso me impresionó mucho y me llamó mucho la atención que existiese todo un universo poético y musical muy cerca nuestro, y yo haberlo desconocido 25 años de mi vida, hasta por casualidad leer una nota en el diario. Y mi hermano, por su lado, lo que contó lo descubrió por las melodías y la música. Después yo también empecé a escuchar la música, me llamó mucho la atención el tipo de música que es.
y ahí decidimos hacer un rescate también. Teníamos una fuerte intención de hacer un rescate de todo este mundo, pero no hacer un reportaje televisivo clásico, sino hacer un documental con una propuesta un poco más poética. Claro. De hecho, eso le iba a preguntar, porque la película tiene una estética súper marcada, que digamos, blanco y negro hace que la película sea un poco atemporal, como que no te instala en ningún momento como específico, digamos, de los personajes, excepto que ya están bien mayores. Porque a propósito de tu experiencia de cómo llegar, cuando eran las declaratorias de Tesoro Humano Vivo, siempre se hacía como un documental de 15, 20 minutos, que era bien como didáctico de quién era el personaje, qué hacía, y por eso es declarado. Un poco así como una presentación en video, como una cápsula que iba acompañando, y luego se hacía como una edición final donde estaban todos los que habían sido declarados Tesoro Humano Vivo. Entonces, como en un mismo compilado que yo tuve alguna vez como en DVD, que lo lanzaban desde el Ministerio, digamos, o Consejo de la Cultura en esa época. Entonces, también es interesante cómo llevar, por un lado, la música y la imagen y a la estética que lograron encontrar. Así, cómo fueron trabajando eso también. Claro, un poco lo que nos interesó en un principio también fue cómo esto era una especie de universo paralelo, con sus propias leyes, sus propias reglas, y donde están estos personajes y un mundo muy asociado a una realidad muy rural, muy concreta. Y también a lo que siempre fuimos un poco fieles fue a lo que nos despertaba a un nivel quizás más emocional, más sentimental, este mundo, y que estuvo siempre muy vinculado a un sentimiento quizás más religioso por las características propias del canto a lo divino, por ejemplo las vigilias, lo que se vive, lo que se respira en esos ritos, transmite unas sensaciones muy particulares de recogimiento, y también todo el universo, el mundo que rodea estos ritos, que son muy vinculados a la agricultura, al pequeño agricultor, y a la zona, digamos, secana central. Entonces, todos esos elementos fueron los que fuimos un poco rescatando y quisimos transmitir de forma audiovisual. ¿Qué más? Eso está bien. Sí, y bueno, quería preguntarles sobre las personas que son más protagonistas dentro de la película, que quizás ellos nos dan el ingreso a este mundo que ha tenido también, como decías tú, mucho estudio antropológico, hay mucho seguimiento, pero que pocas veces había estado como tan presente como en esta película, digamos, como película misma. O sea, hay muchos libros de fotografía, hay rescates musicales, pero faltaba, encuentro yo, como una película que también tuviera ese peso, digamos, como obra audiovisual. Y les quería preguntar sobre cómo fue primero encontrarse con Arnoldo Madariaga y con Caballito Blanco también, que tiene unos muy buenos nombres algunos personajes de ahí. Y luego, bueno, cómo entraron ahí como a los personajes, y luego cómo apareció a partir de ellos una película. Sí. Bueno, nosotros en un principio, el primer personaje que empezamos a seguir era otro cantor, don Domingo Pontigo, de San Pedro de Melipilla, que nos pareció muy interesante, sobre todo por su forma de cantar. Él tiene un canto muy expresivo, pero rápidamente nos dimos cuenta que no daba para un relato más largo, porque un poco el personaje, y quiero retomar un poco lo que está diciendo antes, que claro, también lo que nos interesó en nuestro documental es poder ir más allá del personaje como cultor, sino que poder profundizar en lo que es la persona, porque creemos que en la persona y en cómo vive esta persona habla mucho también de lo que es ser un cantor de lo divino o un payador, porque son todos esos, digamos, detalles de cómo ellos viven su vida que complementan, porque digamos, son ritos y tradiciones que viven en un contexto sociocultural súper específico, y también son todos estos otros factores socioculturales que le dan sentido a la realidad de esos ritos. El rito simplemente por lo que es, cómo se hace, cómo se canta, etcétera,
yo siento personalmente que sin estos otros componentes no termina de explicarse bien el fenómeno. Entonces por eso nos interesó que fuesen personajes que en sus distintas aristas pudiesen explicar el fenómeno de forma más completa. Y en ese sentido, a nosotros desde un principio nos pareció que Arnoldo Mariaga casi que representa de forma arquetípica a esta figura del sabio anónimo popular que postulaba Gastón Sublet, por cómo, digamos, lleva una vida muy conectada con la naturaleza, tiene un conocimiento transmitido de forma oral por generaciones. Entonces es como que representa perfectamente a este arquetipo y más encima su forma de ser, su barba y todo, que lo hacen parecer un personaje, digamos, muy atemporal, casi como de otro siglo. Y Caballito, por otro lado, también fue quizás más ambiguo lo que nos interesó de él. Nos costó más tiempo darnos cuenta por qué nos interesaba ese personaje. Si queréis puedes contar cómo fue que llegamos a Caballito. A Caballito la primera vez lo conocimos en una vigilia en la Gruta de Lourdes, de haber sido el año 2016, por ahí. Y lo vimos como haciendo no show, pero como hablando de una persona a otra persona, como súper fuerte, como entrando en escena un poco. Caballito es un personaje súper teatral. Y muy rupturista. Sí, estaba con una camisa roja, creo. Ahí como que nos llamó mucho la atención y después de esa vigilia lo escuchamos un poco, nos gustó cómo cantaba y después no me acuerdo cómo yo conseguí algunas direcciones y fuimos con un amigo a verlo a Quebrada Herrera y lo encontramos trabajando en el campo y ahí comenzó la relación con Caballito. Después ya sabíamos dónde vivíamos y también al tiro nos pareció que era un personaje carismático con muchas facetas, que representaba una versión un poco más popular del payador, porque don Arnoldo es terrateniente, entonces igual tiene tierra, y que complementaba muy bien el personaje de don Arnoldo, y ahí nos pusimos entonces a ver los sufrimientos de cada cual, los antagónicos, digamos, de la película, y a generar el relato a través de los ritos, de la observación de su cotidianidad, de su visión de mundo, y de ciertos puentes que fuimos encontrando entre los personajes. Claro. Y muchas veces la mayor riqueza como física que tienen los cultores es su guitarra o el guitarrón, dependiendo de los casos. Hay gente como que de verdad que vive la vida como de campo, de llevar los ritos, las vigilias, como y su conocimiento y su mayor tesoro es andar con la guitarra debajo del brazo. Entonces voy a la guitarra porque me interesa también preguntarle sobre la musicalidad, sobre el sonido y la música que aparece en la película, que también es súper interesante ese rescate y la selección que hacen ustedes para que quede dentro de la película. ¿Cómo fue ese trabajo también? Porque es un mundo amplio donde muchas veces, dependiendo el rito o la forma de canto, tiene un objetivo también, como en el relato mismo de lo que ellos van contando. ¿Cómo fue hacer esta selección musical, por así decirlo, que se incorpora a la película o que aparece en la película? Claro, un poco volviendo atrás para terminar de complementar un punto que me parece importante para la musicalidad, es que en un momento tuvimos que tomar una decisión más de edición, digamos, de relato, y es que Caballito, si bien él también es cantor de lo divino, lo humano, payador, sanador, optamos por mostrar solamente su faceta de alférez de baile chino. Perfecto, sí. Para mostrar, digamos, la tradición del canto de lo divino a través de don Arnoldo y la tradición del baile chino a través de Caballito. Porque si bien teníamos muy buen material de Caballito también cantando y haciendo, digamos, vigilia de canto de lo divino, optamos por dejar eso fuera y asociarlo él solamente con esa tradición. Y un poco la película, que es una película muy musical, tiene estas dos líneas. Está la musicalidad del canto de lo divino, que son digamos las coplas mismas y las guitarras y guitarrón, y por otro lado está la musicalidad del baile chino, que es una musicalidad mucho más, digamos, ¿cómo decirlo?, más caótica quizá, sí, o y más compleja de entender, cacofónica, claro. Más cacofónica, porque son estas flautas rajadas. Entonces
un poco lo que buscamos fue asociar esa sonoridad al personaje de Caballito y a su fe, porque ahí en la película queda muy claro cómo, digamos, el rito del baile chino está siempre asociado a una petición, Ujú. y cómo el rol del alférez es ser un vehículo para los dolores del pueblo. Y por otro lado, las guitarras de la tradición del canto a lo divino, que ahí trabajamos con Gabriel Huentemil, que es un cultor, y fuimos ahí explorando en distintas, no me acuerdo cómo se llaman los tipos de melodía. Bueno, hay distintos tipos digamos, de melodías, categorías. Y ahí fuimos viendo cómo musicalizar. En un principio musicalizamos de más, y Ujú. después fuimos bajando en un poco hasta encontrar digamos, el balance perfecto de musicalización. Finalmente hay 2 piezas nomás. El Por Jesucristo y Exacto. Melodía por Derecha. Una de Alex Aguilar y otra de Gabriel Huentemil. Ujú. En 2 momentos del documental nomás, y el resto es música en vivo, digamos. Claro, lo que suena en Sí, escena. sí, en los Y- ritos. Claro, y bueno, también es interesante lo de los bailes chinos, porque también hubo una declaratoria de patrimonio humano vivo del baile número 10 de chino, si no me equivoco, de Coquimbo en algún minuto, Ah, ya, que no también había, digamos, un breve documental sobre eso, pero Claro. que en términos estéticos, claro, la película de ustedes tiene digamos, este acercamiento por también, diría yo, haberse adentrado en ese mundo. También los chinos no solo son musicalmente está este caos, sino que también tienen responsabilidades como en el mundo de la Iglesia Católica. Sí. En este caso, que son los que llevan a la Virgen como al hombro, entonces a veces dejan lo musical y el baile por portar, digamos, como a la Virgen en el hombro. Entonces Claro, también se encuentran como varias capas también de ese saber y esa tradición. Sí, de todas maneras. Y bueno, quería saber un poco también sobre en este documental que se transforma por sí solo como película en un documento histórico también, porque retrata a estos personajes en este momento y en esa música. Y como les decía al inicio, la decisión del blanco y negro hace también que sea como que lo transforma en una atemporalidad, digamos. ¿Cómo ven ustedes como la película hacia el futuro? ¿Cómo se proyecta, digamos, como siendo a sí misma un patrimonio de estos personajes? Sí, bueno, con mi hermano teníamos claro que estábamos registrando un momento bien particular. Quizás se ve más claramente en el personaje de Don Arnoldo, que estábamos rescatando y retratando un tipo de persona que yo creo que ya son muy pocos los que quedan. Quizás es como un representante de una generación, y que es una realidad, porque como decía antes, son fenómenos muy vinculados a un tipo de realidad, y cuando la realidad cambia, que es justamente este pequeño agricultor vinculado a su tierra y en un contacto muy estrecho con la naturaleza, ya se ve en el mismo documental que es probable que él tenga que, digamos, dejar esas tierras. Al cambiar la realidad cambia también el tipo de persona. Entonces nosotros nos pareció que estábamos ahí justamente retratando un tipo de persona que probablemente sea uno de los últimos. Claro, porque los jóvenes se van a las ciudades. Claro. Sí, entonces ya no está la misma cultura en la cual bebían ellos. Don Arnoldo de niños nos contaba que estaba rodeado de cantores por parte de la mamá, papá. Entonces para ellos era algo natural, cotidiano, de todos los días. Y como eso se va perdiendo también, los jóvenes no hay jóvenes sí que todavía lo mantienen, pero muchos se van a las ciudades y se va perdiendo esa... Claro, como que riqueza. se transforma de alguna forma la tradición. No sé si es para mejor o para peor, pero sí es un registro de algo que ya cambió. Claro. Entonces eso me parece que es muy, muy valioso. Bueno, agradecerles el tiempo que han tenido hoy día para venir a contarnos sobre la película, Eduardo, Sebastián, que vamos a tener una función especial el 30 con un foro para que puedan visitar ahí nuestra página web, redes sociales, también que encuentren la información de la película, que se enteren un poco más de
de ir y conocer qué es este canto divino, qué son los bailes chinos, que toda esta tradición que a veces está sucediendo y no la estamos viendo en las ciudades, sobre todo fuera de Santiago. Es una invitación también a conocer quiénes son estas personas y estos cultores que están manteniendo la tradición viva a partir de la oralidad, de compartir, de entregar su conocimiento. Y nada, pues agradecerles el tiempo que han tenido hoy día aquí con nosotros en Efecto Cineteca. De nada. Perfecto, muchas gracias. ¿Se Gracias a puede ustedes. anunciar algunas otras funciones que vamos a tener? ¿Podemos aprovechar? Sí, o sea, ¿en otro espacio? ¿En o otro espacio? Sí, ¿O sí. está Sí. solo- No hay hay problema. exclusividad de... No, por favor. No, porque vamos a estar el 23 de julio en San Felipe. Sí, en San Vamos a estar Felipe. teniendo una función en el Teatro Municipal de San Felipe, que vamos a estar ahí con Caballito, con toda su familia. Así que va a ser Buenísima una función. muy, muy, muy bonita. Y el 3 de septiembre vamos a estar en el Museo Precolombino, Súper. ahí con la gente del museo que les interesó mucho la película, y estamos ahí también haciendo la gestión para poder traer a Caballito. Claro, que Claudio es un Claudio chino Mercado. honorario. Sí, pues de hecho Claudio Mercado aparece en un plano, ahí Sí, chineando. chineando. Sí, es un chino ya adoptado por los chinos. Sí. Bueno, y también tenemos este corte musical después de la entrevista con ustedes, parte de la banda sonora de la película, Buenísimo. con Alex Aguilar, y vamos con Alex Aguilar y Por Jesucristo. Verso por Jesucristo. Verso por Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. De 30 años viniste a predicar tu doctrina. De 30 años viniste a predicar tu doctrina. Por ser tan linda y divina, por ser tan linda y divina, mucha gente convertiste. Al pueblo amor le diste, como Dios sacramentado. De un gentío ibas rodeado, recorriste la Judea y fuiste en Galilea, y fuiste en Galilea, Jesús divino y amado. Un sinnúmero
sinnúmero de gente andaban en compañía. Un sinnúmero de gente andaban en compañía. Llenos de mucha alegría, llenos de mucha alegría. A ti te hacían presente. Con el corazón ardiente te amaban con amor tierno. El anciano y el moderno te piden gracia y consuelo. Decían con grato anhelo, decían con grato anhelo. Jesús divino y eterno. A Jerusalén llegaste con toda tu potestad. A Jerusalén llegaste con toda tu potestad. Y del templo de Boná, y del templo de Boná, los mercaderes botaste. Allí del Eterno hablaste al pueblo con mucho agrado. Todos quedan asombrados de ver tu fama y honor. A mí líbrame, Señor. A mí líbrame, Señor. Si es que sea condenado. Revestido de poder, a la Judea llegaste. Revestido de poder, a la Judea llegaste.
cerca de un pozo encontraste, cerca de un pozo encontraste a una hermosa mujer. Le pediste de beber agua para tu gobierno, y con tu poder eterno perdonaste su delito. Rey del poder infinito, Rey del poder infinito, líbrame de aquel averno. Por fin doy la despedida, aquí me despido yo. Por fin doy la despedida, aquí me despido yo. La ronquiera de mi pecho, la ronquiera de mi pecho, me descompone la voz. Lo dijo San Juan de Dios, con sus divinas palabras. Santa Catalina no habla, lo dijo San Agustín. El que no alcanza a subir, el que no alcanza a subir, se quedará a media falda. ¿Conoces a la primera cineasta del cine chileno? Gabriela Bucenius nació en 1887 en una familia muy cercana al arte y la fotografía. En 1916 contrajo matrimonio con Salvador Giambastiani, director de fotografía y pionero del cine en nuestro país. Ambos forman una productora llamada The Chile Film Company. A la empresa se suma Gustavo Bucenius, hermano de Gabriela. En 1917 estrenan La agonía de Arauco, película escrita y dirigida por Gabriela Bucenius, donde Giambastiani asumió la dirección técnica. La prensa destaca el trabajo de filmación y el hecho de que fue rodada en locaciones reales del sur del país. El film retrata la historia de una mujer que adopta a un niño mapuche, quien al hacerse adulto decide volver al sur para apoyar a su pueblo frente al despojo de sus tierras.
Tras la muerte de Gian Bastiani en 1921, Gabriela orientó su trabajo hacia las letras. Dirigió las revistas Pantallas y Bambalinas, Mundo Social y Cine Magazine, donde incursionó en la crítica cinematográfica. Además, publicó una novela y obras de teatro. Gabriela Bucenius falleció en 1975. Si bien no se ha encontrado una copia de La Agonía de Arauco que podamos ver, se han recuperado archivos de prensa, afiches y otros elementos que permiten reconocerla como la primera directora de cine en Chile. Productor, antropólogo, explorador y colaborador en la preservación de nuestro cine. Abdullah Midbar nació en Irán en 1932. A los 18 años comenzó a viajar por el mundo junto a su hermano, donde filmó más de 120 documentales sobre lugares remotos y tribus desconocidas, convirtiéndose en pionero del documental explorativo. En los años 60 se establece en Chile. Fue productor de cerca de 30 películas. Entre ellas se encuentran Más allá de Pipilco, La niña en la palomera y Johnny 100 pesos. También fue pionero en el rescate de nuestro cine, creando en los años 80 la Fundación Chilena de las Imágenes en Movimiento, donde protegió decenas de títulos chilenos de todas las épocas, en tiempos en que no había ninguna otra institución que realizara esta labor. Esta fundación trabajó colaborativamente con la Cineteca Nacional en la restauración de la colección Pedro Aguirre Cerda y la colección José Bor. En junio de 2026 recibimos el archivo fílmico completo de la Fundación, que consiste en más de 2.000 rollos de registros y películas chilenas de los últimos 60 años, que será salvaguardado, investigado y difundido por nuestra institución. Abdullah Midbar falleció en 2022. En nuestra sala de cine puedes encontrar una placa conmemorativa que reconoce su impacto en la historia de nuestro cine chileno. En sus propias palabras, de nacimiento soy iraní, de adopción soy chileno y de corazón soy cineasta. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en Efecto Cineteca. Vuelve esta voz a la que están más acostumbrados. No, yo sabía que, Pancho, tú eras la persona que debía compartir con los hermanos Lavados. Sí. Porque eres la persona que sabe de cine, música y de esos mundillos tan específicos que hay que conocer. Un poco, sí. Oye, y a propósito también, bueno, luego de la canción también escuchamos una cápsula relacionada con Abdullah of Midbar. Lo voy a lograr, of Midbar. Bueno, y hay, a propósito de esto, de que llegó el archivo de la Fundación Imágenes en Movimiento a la Cineteca y hubo reacciones en nuestras redes sociales a esta noticia. Las quiero leer porque, por ejemplo, Mauricio Domínguez comenta y dice: interesante aporte de la Fundación de la Imagen en Movimiento de don Abdullah of Midbar al patrimonio del cine chileno. 3 signos de exclamación. Y ojalá ver el resultado comiendo los famosos pistachos que siempre tenía en su oficina. Es verdad. Yo Mira, puedo dar fe de que habían pistachos y queque, siempre en la Fundación de Imágenes en Movimiento. Qué curioso personaje, don Abdullah. Aquí hay alguien, Sergio Álvarez, comenta: Abdullah, gran valor de los pioneros en el cine, nos dejó un gran legado y muy cooperador con los cineastas y audiovisuales chilenos y extranjeros. Fue un gran amigo, me confiaba sus equipos muchas veces desde cualquier parte de Chile. Si necesitaba algo, él me los hacía llegar. Como sea, excelente persona, ya nunca más será igual. Gracias por este legado que él soñaba hacerlo con su hermano aquí en Chile, pero solo lo lograron hacer en Irán. Porque se supone que tienen como un museo en Irán. Hay un museo de los hermanos Midbar en Irán, sí. Eso lo encuentro loquísimo, que tenga un museo ya. Recorrieron el mundo entero y como tiene ahí como unas imágenes de los hermanos Midbar recorriendo el desierto como en una citroneta. ¡Ah, locura! Un personaje. Bueno, además, a propósito, siempre hemos estado hablando aquí de la gente de cierta edad. ¿Ya? Y quizá alguien un poco más, con más edad que yo, se va a acordar que Abdullah tenía un espacio en Sábado Gigante, donde aparecía.
Entonces hay mucha gente que se acuerda de él por ese espacio televisivo también con Don Francisco, las 1001 de Abdullah. Ah, ya, porque aquí había alguien también en redes, Adrián Hurtado, que decía: los viajes de Abdullah, ¿cómo no recordar a este gran viajero que nos llevó en nuestra infancia en maravillosos viajes a través del mundo en tiempos de la TV en blanco y negro? Gracias, Abdullah. Hay mucha emoción, quiero decir, principalmente en Facebook, ¿ah? Principalmente en Facebook. Quizás no sí. dice algo. Sí, pero es que también es una buena noticia para la Cineteca, para el archivo y para el rescate del audiovisual nacional, el que podamos tener en nuestras bóvedas ahora todo lo que estaba en las bóvedas de Abdullah. Así que contentos en que eso haya sucedido y tener ahora todo resguardado en nuestro archivo. Oye, y volviendo a hablar acerca de los estrenos chilenos que tenemos este mes, porque quedan todavía funciones y, por ejemplo, hoy día mismo en realidad debería estar sucediendo. Ahora. Sí, ahora mismo está sucediendo la última función de Cuerpo Celeste de la directora Naira Illich, que también nos visitó hace un par de capítulos atrás. Así que ahí pueden revisar, por ejemplo, la entrevista y enterarse también de algunos datillos sobre lo que fue filmar también en el desierto. En el desierto, en el norte. Y el día de mañana, jueves 25 de junio, tenemos la última función de Matapanqui. Imperdible de este año. Ha sido como un muy buen semestre para la ficción chilena. Eso ya lo dije alguna vez en este mismo programa. Pero es cierto. Aparte que, nos visitó Diego Mapache también en el mismo capítulo con Naira, donde nos contó sobre cómo fue el proceso de crear esta película tan rara y al mismo tiempo como que esa rareza que cautiva, ¿no? También tenemos dentro de los estrenos de este mes el documental La vida que vendrá, que tiene su función ahora miércoles 24 de junio a las 8. ¿Alcanzan a llegar? Sí, igual alcanza a llegar, ¿o no? Sí, yo creo que se logra. Y que es un documental bastante interesante porque trabajan con archivo, pero archivo a color. Exactamente. Retratando un poco qué es lo que ha sido esta vida de los últimos 50 y algo años luego post-golpe, y rescata archivos de cineastas, archivos familiares también, de personas que estuvieron haciendo video también. Entonces es un interesante ejercicio de memoria y de ponerse en la importancia de las imágenes, resguardarlas y su significancia como para el futuro. Yo creo que es claro, la gente fanática del archivo, por decirlo de alguna forma, disfruta mucho cuando encontráis como estas imágenes muy nuevas, porque estaban resguardadas dentro de lo privado, y igual es sorprendente el trabajo de archivo con colores, que es más antiguo de lo que uno esperaría. Generalmente sí, claro, no lo vemos tan seguido, así que es una invitación también para ver esos espacios públicos de Chile en otra época, y tú acordarte cómo era la Alameda hace tantos años atrás. No tantos años también. Otra película chilena que sigue en cartelera y que también tiene su última función esta semana es La misteriosa mirada del flamenco. Su última función es ahora el jueves 25 de junio a las 6 de la tarde. Todavía quedan tickets. Otro imperdible de los estrenos de este año, que lo tenemos en cartelera. Tuvimos un cineforo con la película. Fue parte del mes de la red de salas también, donde Matías Catalán, su protagonista, estuvo haciendo una gira por Chile con cineforo, mostrando la película. Entonces estuvo ahí como en su prime, digamos, esta gira por Chile por mostrar La misteriosa mirada. Así que muy interesante también que haya sucedido eso. Oye, ¿y de ese cineforo o algún dato que te haya como volado la cabeza, por decirlo así? ¿Alguna papita que se sacara Matías?
¿Qué contó? Bueno, que contó que parte del elenco, los que eran la familia, se empezaron a encontrar, digamos, como en diferentes otras ocasiones, desde antes, digamos. Se conocían de antes y cuando se reunieron acá, se transformaron ellos como, o ellas en realidad, en una familia como la que uno ve. Entonces ahí se compartían como espacio, tiempo, empezaron a tener una relación muy como de familia. Muy cercana. Y dice que se transformaron como una especie de compañía de teatro, como itinerante. Entonces, estando en el norte y todo, dice que ese fue como algo bonito que recuerdo como de lo que contó en esa oportunidad. A mí lo que me impresionó fue que dentro del proceso de casting, cuando él contó que al fin lo seleccionaron, que fue un casting largo, Sí. le dijeron si él estaba dispuesto a todo lo que significaba el papel, que incluía como una baja de peso importante, Teñirse el pelo, dejárselo largo. sí, como- dejárselo largo, varias cosas ahí físicas que en realidad no recuerdo si como que sea algo que había escuchado antes como de otra actriz o otro actor. Sí. Porque O sea, en recuerdo para realidad atrás se ve como enfermo como de verdad, entonces está muy delgado. Sí, como procesos así Ujú. también de actores, actrices, como en Mariana Loyola, Ujú. en la película de Silvio Cayosi, ella tuvo también ahí como en Cachimba. Ujú. Ella también tuvo un cambio así radical como de personaje y de físico para llegar al personaje. Entonces también han habido ahí, no son muchos, pero han habido ahí sus procesos digamos, de trabajo actoral intenso. Oye, pero yo creo que vale completamente la pena ver La misteriosa mirada del flamenco. Sí, Como que la vi y completamente. dije, entiendo todo. Y dijeron también de que pronto va a estar disponible en una plataforma de streaming. Sí, lo anunció Lo anunciaron. en el foro, creo que el mismo día se está Sí, lanzando. así que bueno, si no puede venir a nuestra sala, yo igual paso el dato de que está disponible en Movie, si Sí. la quieren ver. También, a ver, mencionamos, claro, estuviste con los chicos de Morir Cantando Sí. y mencionaron que tenemos esta función martes 30. Martes 30, 6 de la tarde, un foro para conversar un poco de la película y adentrarse todavía un poco más, ahora como de mano con el público, en los temas que nos trae Morir Ujú. Cantando. Y tenemos también la última función de si vas para Chile, el sábado 27 de junio a las 6 de la tarde, que Ujú. es este documental del cual ya le hemos contado, un documental que habla sobre la crisis de la migración en el norte de Chile, específicamente lo que pasó en el 2021 cuando vimos esta marcha antimigrantes, la quema de un coche de guagua, carpas, cosas así. Sí, que fue un momento también ahí entre Colchane, el altiplano, un Ujú. territorio que es muy complejo de vivir en realidad. Ujú. Que creo que voy a repetirlo, pero quizás ya lo dije en otro capítulo, que es como una película que recomiendo y al mismo tiempo no recomiendo, en el sentido de que es dura igual, es cruda. Sí. Yo salí como un poco conmocionada de ver este lado muy humano acerca de lo que significa migrar caminando entre medio de los Andes, pero también ver el impacto que hay a nivel de las ciudades, ¿cachai? Y como que medio que, no sé, mi reflexión de esa película es que los pobres sufren siempre, sufrimos en realidad. Sí. Como no salí esperanzada, entonces por eso digo como la puedo recomendar porque creo que es necesario verla para sumergirse más en la temática, pero al mismo tiempo es una película desafiante, que es como la manera positiva de decirlo. Y tenemos un último estreno durante junio, que es Después de la niebla. Una película que está basada en el libro del mismo nombre y dirigida por Miriam Herr. ¿Tú qué no me puedes contar de esta película, Pancho? Bueno, que un estreno que también siempre nos interesa poder mostrar estrenos realizados por mujeres, porque bueno, están siendo cada vez más estos estrenos en nuestra sala o en el cine chileno mismo y también de realizadoras que eso también son muy jóvenes, entonces
que viene con estas nuevas películas y que hacen algunas películas como de la época reciente chilena, y nos traen ahí como una mirada más fresca de lo que para ellos sucedió en ese momento. Entonces también es interesante poder verla y que esté en cartelera, digamos. Sí, esta película está situada en Chile, pero en 1988, lo cual también ahora me hace pensar que quizás se va a generar como con Cuerpo Celeste, como una línea de películas como de la como transición. de ese momento, claro, la fin ficción, del 80. La ficción de la transición, y que también muestra el caso de una niña más pequeña, en este caso María, de 8 años, que vive durante la semana en una pensión en Osorno, y hay un tema ahí lidiando con el duelo, el abandono, y también como qué pasa cuando vienen visitas a su casa y cómo lidia con las personas adultas. Entonces está ahí bien interesante poder echarle un ojo a esta película, que está protagonizada por Emma Godoy y Mario Orton, así que ahí para las fanáticas de Mario Orton. Bueno, pueden haber fanáticos también. Y tengo entendido que en el caso de Después de la Niebla, igual vamos a tener algunas funciones en julio. También en julio, sí. Sí, así que viene como junio y julio con muchos estrenos chilenos. Vimos ya también en el otro capítulo que también vamos a tener algunos estrenos internacionales también, pero nos estamos centrando hoy harto en hacer detenernos a mitad de año, en junio y julio, y dar los estrenos chilenos que no habíamos podido dar o que se están estrenando en los últimos meses y que tenemos ahora disponibles para exhibir en nuestra sala. Así que, mira, toda la programación de estas películas, porque lo fuimos diciendo y dictando, pero bueno, quién sabe si la gente lo puede anotar ahí en su Google Calendar. Pueden ir a cinetecanacional.cl.gov.cl. Pero igual, si tú pones cinetecanacional.cl, está apareciendo. Lleva a nuestra página, que se sepa. Pueden ahí reservar sus tickets y ver los horarios, y con eso ya nos indican que tenemos que ir cerrando este capítulo. Vamos a ir cerrando, que nos visiten en todas nuestras redes sociales, pueden dejarnos comentarios, sugerencias, y también la invitación otra vez a visitar nuestro archivo online de Cineteca Nacional, más de 700 títulos disponibles de manera gratuita para todo el que entra ahí. La cartelera también y la programación de nuestras salas también es con entrada gratuita. Otra vez, si es que saca su ticket, lo usa, Así lo comparte, o si no, bueno, igual hay gente que siempre llega a la sala y le agradecemos también esa constancia y ese ir a ver nuestra programación, que llegan sin ticket, y si hay espacio, de todas maneras pueden entrar. Así que les esperamos en el siguiente capítulo de Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Hasta luego. Chao. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.